Una de las cosas que más he admirado de nuestro Señor Jesucristo es la humildad. La humildad que tenía para no buscar hacer su propia voluntad, y eso todos lo sabemos, sino la voluntad de quien le envió. Esto como hombre, y como dice la Biblia, que fue tentado en todo. Y muestra de ello es cuando fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado, y se recuerda que no fue tentado por una semana, porque algunos de nosotros tenemos la característica de que ayunamos un día, oramos un día, y ya sentimos que los demonios del infierno todos se nos vienen encima. Amén. Bueno, pero él fue tentado durante 40 días y 40 noches, bueno, estuvo 40 días en el desierto. Pero una de las cosas que el diablo ofreció cuando él estaba allí en el desierto precisamente, los mercadólogos, los expertos en materia o en esa materia recomiendan no ir a hacer compras cuando uno tiene hambre, porque cuando uno tiene hambre se le da por comprar lo que ve. Entonces ellos recomiendan no comprar con hambre, precisamente porque cuando uno tiene hambre cae o sucumbe a la tentación, porque uno a la vista tenemos como que las cosas que nos van a satisfacer aparentemente. Lo que ofreció el diablo, una de las cosas que ofreció el diablo fue una de las cosas que muchos hombres ahora están dispuestos a pagar cualquier precio para obtenerla. Y es el poder, las riquezas, el reconocimiento, los elogios. Entre un montón de cosas que pues se nos puede venir a la mente, que son de las cosas que el hombre trata o lucha por alcanzar. Pero por mucho que luche el hombre, y nos hemos dado cuenta que hay muchos que temporalmente tienen o alcanzan algunas cosas, pero posteriormente la pierden su vida. ¿Y a quién le quedan esas cosas que con tanto esfuerzo y sacrificio aparente han logrado conseguir? Pues la reflexión del día de hoy es: hágase tu voluntad. Y vuelvo a lo que decía al principio, una de las cosas que más he admirado de nuestro Señor Jesucristo es la humildad que Él tenía para hacer la voluntad de Dios. O sea, Jesucristo, y todos lo sabemos, siendo igual a Dios, no se sujetó a esa forma que Él originalmente tenía, que era la forma de Dios. No se aferró a esa posición, sino que se hizo en forma de siervo, en la forma de un hombre natural, para soportar todas las pruebas y tentaciones que usted y yo soportamos ahora. Él no se aferró a esa condición de Dios, sino que se humilló a ser igual a cada uno de nosotros. El Señor nos enseñó una estructura de oración, el cual incluye hacer la voluntad del Padre. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. Por favor, acompáñeme. Y dice: vosotros pues oraréis así. ¿Se recuerdan de esa oración? El Padre Nuestro, por supuesto. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza haciendo una oración de agradecimiento y de glorificación hacia Dios. Santificado sea tu nombre. Por eso es cuando nosotros entramos en oración para con Dios, empezamos dándole gloria y honra, porque Él es el único que la merece. Dice el versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad. Muchas veces a la carne se le complica decir esa frase, hágase tu voluntad, porque muchas veces lo que queremos hacer es nuestra voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El propósito de Jesús es traer el cielo a la tierra, o la voluntad del cielo a la tierra. Y continúa diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esas son cosas que son de parte de Dios, de parte del reino de Dios, trayéndose aquí a la tierra, porque con nosotros los seres humanos, con nosotros los hombres, sucede todo lo contrario. El que me las hace, me las paga. Pero aquí nos enseña que así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, así Él también nos iría a perdonar. Él nos enseña a pedir que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Aquí viene Jesús nuevamente, dándole el reino y la gloria a quien la merece, el poder, el imperio, ¿a quién es? A nuestro buen Dios y Padre celestial, porque ese fue el propósito de Jesús aquí en la tierra. Porque tuyo es el poder, tuyo es el reino y la gloria por todos los siglos de los siglos. Es
haciendo la voluntad y aprendiendo a hacer la voluntad de nuestro buen Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Jesús nunca se atribuyó a Él mismo la gloria. Jesús mismo no andaba buscando para sí mismo la gloria suya, sino que vino a darle la gloria a quien Él representaba aquí en esta tierra. Y es algo que nosotros como cristianos tenemos que aprender. Seguramente este mensaje ya hace un tiempo atrás de una reseña del mismo sobre hacer la voluntad de Dios. Porque recordemos que cuando nosotros empezamos en los caminos del Señor, muchas veces venimos con una actitud de humildad y con la sed y el hambre de hacer la voluntad de Dios, pero en el tiempo y en el transcurso de nuestro transitar espiritual cristiano, se nos olvida realmente que necesitamos hacer la voluntad de Dios para agradar a Dios. Amén. Lucas capítulo 22 del 40 al 42 dice lo siguiente. Tome nota, por favor. Lucas capítulo 22 del versículo 40 al 42. Estoy hablando de que se haga la voluntad de Dios, sobre todo en nuestras vidas en este tiempo. Y dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. ¿Qué hizo Jesús? Oró. Cuando nosotros oramos, estamos dando un mensaje a Dios de dependencia de Él. Y en este caso Jesús, volviendo a lo que decía al inicio también, Él, siendo igual a Dios, reconoce la dependencia del Padre para hacer la voluntad. Y dijo en el versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús quería que se hiciera la voluntad de Él, sí quería, pero Él siempre reconocía que Él no venía a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le había enviado, que es el Padre Celestial. Entonces Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si puedes, pasa de mí esa copa. Ok, siendo Jesús el Hijo de Dios, ¿por qué el Padre no escuchó su oración o esa necesidad de no tener que pasar ese sufrimiento que ya sabemos que pasó? Pero reconocemos de que Jesús también fue tan hombre, tan humano como cualquiera de nosotros. Amén. Que Él sufrió y sintió ese dolor, sintió esa necesidad de sujetarse a la voluntad de aquel que lo había llamado. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En Juan capítulo 5, versículo 30, dijo, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Cuando nosotros sacamos las plumitas y ya sentimos que podemos volar en el plano cristiano, ya nosotros queremos hacer como los niños que no queremos que nos agarren, no queremos que nos tomen de la mano, decimos, ahora yo puedo solo. Y no, aquí Jesús está sujetándose a la voz de Dios, porque dice, no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, dice Jesús, porque Él reconocía que todo lo que tenía que hacer era para agradar al que lo envió, la voluntad del Padre. O dice, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Como oigo, qué importante es oír la voz de Dios. Entre tantas voces que escuchamos nosotros en este tiempo, nos puede confundir a no escuchar la voz de Dios. Porque podemos tener una suposición de escuchar la voz de Dios, pero no estamos escuchando la voz de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, tenemos que oír la voz de Dios. Jesucristo dijo que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino lo que Él oía de parte del Padre. Y por eso Él califica que su juicio es justo, porque el juicio que Él emitía hacia los fariseos y saduceos, que ustedes ya saben cómo se llevaron con Jesús, eso era un juicio justo porque venía de parte del Padre. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, dice, para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sino la voluntad del que me envió. Cuán difícil se nos hace hacer la voluntad de Dios cuando perdemos el enfoque. Digo esto porque al principio de nuestra vida cristiana nos disponíamos de todo corazón en servirle. Después de tanto tiempo de querer servirle a Dios,
ahora solo encontramos excusas. Ahora solo encontramos cuánta cosa nos distrae para hacer la voluntad de Dios. Yo mientras pensaba en qué compartirles, porque estamos en una temporada de fiesta, en una temporada navideña, en una temporada donde pedimos y esperamos regalos, eso ya lo mencionaba anteriormente. Nosotros olvidamos decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es el propósito por el cual tú me trajiste aquí a este mundo, a esta tierra, Señor, maravilloso Dios? Pero me recordaba de los eventos que nosotros tenemos para cuando vamos a una entrevista de trabajo. Todos hemos pasado por una entrevista de trabajo. Todos hemos pasado por ese momento cuando se nos pregunta, ¿qué usted está dispuesto a hacer para la empresa? ¿Qué usted está dispuesto a hacer para esta compañía? Y nosotros decimos que estamos dispuestos a hacer todo para que la compañía o la empresa crezca. ¿O no nos ha pasado? ¿Usted está dispuesto a trabajar 7 días a la semana? No importa que salga de noche, decimos que sí. Porque nos están comprando nuestra voluntad. Pero qué lástima que en el pueblo de Dios se nos olvida eso, porque en un principio nosotros queremos entregarnos y servirle a Dios, pero después se nos olvida. ¿Por qué? Porque sabe que nadie nos está pagando, pero olvidamos de que realmente Dios es el que nos va a pagar muy bien, mi querido hermano, mi querido amigo. Amén. No perdamos el foco de atención de aquel que nos llamó para hacer su bendita voluntad. Yo hablaba con mi padre espiritual y mi pastor, el apóstol Aún Rosario, y una de las cosas que yo le mencionaba y hacía el hincapié, y yo quiero hacer mención de eso porque es algo muy delicado y quiero que le preste atención. Yo leyendo el libro del ministro aprobado, hay una parte donde dice, cuando uno entiende la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios, está en el propósito de Dios, Dios está comprometido en respaldar su propósito en nuestras vidas. Pero cuando uno se aparta o se aleja del propósito de Dios, corre el riesgo aún de perder la vida a una temprana edad. Amén. Y yo he visto que hay pastores que han perdido sus vidas por salirse del propósito de Dios. Y esto es algo muy, pero muy delicado, lo que voy a mencionar. Puede que haya pastores aún pastoreando, pero hay pastores que se han ido conforme al deseo de su corazón, no conforme al llamado de Dios. Entonces, esa separación del verdadero propósito y de la cobertura, yo no estoy hablando de brujería evangélica, por favor no me entienda. Todos tenemos que tener una cobertura, pero depende cómo nosotros, si en algún momento Dios nos llama a hacer algo diferente, a levantar un ministerio que no está mal, y lo hace de una forma como lo hizo Satanás, usted sabe que va a tener a Satanás de su lado y va a cortar el propósito de Dios en su vida, porque Dios no va a respaldar lo que Él no ha promovido. Entonces hemos visto que hay pastores que pierden su vida, pierden su ministerio, pierden hasta familiares. Es algo muy delicado. Por eso tenemos que tener el oído atento a la voluntad de Dios. Decía yo que en una entrevista de trabajo nosotros, aunque después nos digan solo muchas gracias por participar, que le vaya muy bien, gracias por todo el tiempo que usted dejó, tal vez 30, 40 años en esa compañía, y después injustamente le dan solamente las gracias y le dicen que le vaya bien. Y así nomás, sí, buscan una excusa para despedirlo, para no darle su tiempo. Y es cuando uno ya tiene una edad avanzada, y es cuando Eclesiastés diga, alégrate, joven, en tu corazón, en tu juventud, pero recuerda que de todas las cosas Dios te juzgará en ese tiempo, porque cuando vengan esos días malos en los cuales tú no encuentres consuelo ni contentamiento, y tú digas solo, ay, si hubiera hecho. Amén. Por eso para mí es importante el entregar mi vida, mi juventud a Cristo. Yo he visto que es el mejor negocio que hay, entregarle nuestra vida a nuestro Señor. Joven que me estás viendo, joven que tal vez estás confundido en entender el propósito de Dios, primero tienes que hacer lo que Jesús hizo, es buscar el rostro del Padre en oración para que le dirigiera a tomar una buena decisión y no separarse del verdadero propósito de Dios. Que digamos el Padre nuestro, pero con revelación, con sabiduría, y digamos, hágase tu voluntad.
Hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad, lo que tú ya planeaste, lo que tú destinaste de antes de la fundación del mundo. Hágase en mi vida, Señor. Entonces yo le decía a mi pastor, al apóstol Rosario, yo entiendo que si yo me aparto del propósito y la voluntad de Dios, corro el riesgo aún de perder mi vida a temprana edad. Amén. Por eso es la importancia de buscar el propósito y el plan de Dios. Muchas bendiciones, mi querida hermana Sandra, mi querida hermana Sara, los que nos están sintonizando en este momento. Gracias por abrir sus oídos a esta palabra. Nosotros, después que firmamos un contrato laboral, después que firmamos ese contrato, ya sabemos que nuestra voluntad, nuestro tiempo ya no es nuestro. Ahora depende de lo que nos ordenen ahí. Y sabe que se ha caído por la misma necesidad, porque andamos por nuestra propia voluntad, que hay ofrecimientos no éticos, no morales dentro de las empresas, que si usted no cumple y no satisface eso, lo despiden simplemente. Y eso se ve en muchas empresas, y usted no me dejará mentir, porque usted tiene que ceder a un favor de alguien, del jefe inmediato, para poder obtener el favor del trabajo. El hombre paga mal. Dice la Biblia que es maldito el hombre que confía en el hombre y en él pone toda su confianza. Yo no estoy diciendo que no hay que confiar. Yo digo que el que deposita en el hombre toda su confianza, tarde o temprano va a salir defraudado. Por eso. Amén. Gracias a Dios porque Jesús no nos pide nada a cambio. Debo decir en el mensaje pasado. Gracias a Dios Jesús no nos está diciendo yo te doy salvación a cambio de. Él sí nos pide su corazón porque es importante. Nadie se casa con alguien que tenga el corazón en otro lado, ¿no? Nadie se casa con una persona que anda pensando o teniendo una segunda agenda, ¿no? Prefiere que se separen antes de casarse. En la etapa de noviazgo se conoce a dónde está apuntado el corazón o la voluntad de esa persona. Dios nos compró con precio de sangre. Nosotros lo que hacemos es agradecer a Dios por ese precio que pagó hacia nosotros o para con nosotros, redimiéndonos del pecado que nos llevaba a la perdición, que nos llevaba a una muerte y un castigo eterno. La Biblia nos recomienda en Mateo capítulo 6, versículos del 30 al 33. Mateo 6, capítulo 6, del versículo del 30 al 33. Y esta es la recomendación que voy concluyendo para que tú puedas tomar esta misma recomendación que yo tomé hace más de 23 años, 24 años, ya casi. Pero yo quiero que tú vayas allí y por favor acompáñame a Mateo capítulo 6, 30 al 33. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Yo aquí estoy rodeado de una hermosa naturaleza. Y yo me admiro de lo maravilloso que es Dios con lo que ha creado para con todos nosotros. Y dice, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? Aún teniendo falta de fe, Dios hace más que lo que hace con la misma naturaleza, con las plantas. Dice el 31, no os afanéis pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Lo que decía en un inicio, hay cosas que los hombres andan buscando, pero son cosas que, como la Biblia también habla, que somos como la neblina, como la flor del campo, que un día estamos dando nuestros colores, dando nuestra belleza, pero después nos marchitamos. Dice, todas estas cosas son los que los gentiles buscan, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí termina lo que quiero dar a entender. Más buscad, esa es una recomendación que a mí me ha funcionado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mi querido amigo y hermano que me estás viendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Porque si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas estas cosas, todas las cosas que los gentiles buscan, todas las cosas que los hombres tratan de tener, esos van a ser, según este texto, serán añadidas. Porque buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es mi invitación que tú busques el reino de Dios, su justicia, lo demás se va a añadir. Dios quiere bendecirte, sí, claro. Dios quiere prosperarte, claro que te quiere prosperar. Dios quiere sanarte, claro. Busca primeramente el reino de Dios. Busca hacer la voluntad de Dios en tu vida. Busca hacer lo que Dios te ha diseñado hacer en esta tierra y sobre todo en este tiempo, no mañana, no el próximo año, es en este tiempo. Que las cosas que están sucediendo ahorita, en este tiempo de Navidad, en este tiempo de fin de año, no te distraigan para entender, porque ¿qué hace la gente en este tiempo? Bueno,
voy a ponerme todos los planes y propósitos para el próximo año. Bajar de peso, pedir un aumento, seguir estudiando, no está nada mal eso. Pero olvidan poner en el listado tener mayor comunión con Dios, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Salmo 143:10 dice lo siguiente: enséñame a hacer tu voluntad. Y yo pienso, ¿acaso David no estaba en la voluntad de Dios? Pero David, el salmista, decía: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Si no sabemos hacer la voluntad de Dios, orémosle a Dios: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Que los distractores de esta tierra, de este mundo, no nos opaque la visión de hacer la voluntad de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Hágase tu voluntad. Somos cristianos, sigamos los pasos de Cristo, que es nuestro Maestro. Somos cristianos, obedezcamos a la palabra de nuestro Maestro Jesucristo. Obedezcamos la voz de Dios para poder andar correctamente de acuerdo a lo que Él ha establecido conforme a su palabra. Muchos no quieren leer la Biblia, muchos no quieren orar, pero es mi invitación que a través de la oración tú obtengas la dirección de la voluntad de Dios en tu vida. Yo no estoy diciendo que la carne no se vaya a oponer. La carne siempre se va a oponer a lo que es espiritual, a lo que es la voluntad de Dios. Pero tú sujetas la carne. Tú le dices: carnes, te sujetas en el nombre de Jesús a hacer la voluntad de Dios. Amén. Que no quiero orar, vas a orar. Que no quieres leer la Biblia, carne, vas a leer la Biblia. Que no quieres congregarte, te vas a congregar. Que no quieres compartir este mensaje, Señor, tócale el corazón para que compartan este mensaje, para que le den like. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Yo quiero agradecerte por prestarme tus oídos. En este corto tiempo no lo quise hacer largo, para que sea en concreto lo que Dios puso en mi corazón decirte. Hagamos la voluntad de Dios y tú vas a ver cómo Dios hace lo que conforme a tu corazón tú te has propuesto, que sea conforme a la voluntad de Dios. Amén. Gracias una vez más por estar con nosotros, conectarte, por ayudarnos a compartir este mensaje, por todas las personas que se nos han aunado durante este tiempo, dándonos like, dándonos el compartir de esta transmisión hacia otros canales. Hagámoslo viral, no hagamos viral otras cosas, chismes y cosas que no tienen nada que ver con el crecimiento espiritual. Hagamos viral cosas como estas, que es importante saber o conocer la importancia de hacer la voluntad de Dios. Amén. Gracias, yo los bendigo, oro por su vida. El que no ha entregado su corazón a Jesús, por favor, entréguele su corazón a Jesús, porque Él lo va a guiar por sendas de justicia como buen pastor. Padre, toca el corazón de cada vida que nos está viendo, cada vida, Señor, que nos está abriendo su corazón, sus oídos, Señor, para este mensaje. Te pido, mi Rey, de que bendigas cada uno de ellos, bendiga su familia, su hogar, su matrimonio. Señor, que este año 2022 sea un año de éxitos, de bendiciones, pero que en la agenda de cosas que hay que incluir y cambiar sea una mayor búsqueda de tu voluntad, una mayor búsqueda de tu propósito. No más mi propósito, sino el propósito de Dios en mi vida. Gracias, Señor, por cada corazón que se abre a tu palabra. Señor, soy el sembrador y he tirado la semilla, esperando que caiga en la mejor tierra, que son los corazones de los que nos han escuchado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias una vez más. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias por abrirnos su corazón. Les bendecimos, les amamos. Maranata Guatemala también es su casa. Muchas gracias. Chao y bendiciones.